Entonces recuerda, ¿no? El tema de la clase pasada, habíamos visto el método, si quieren, de Hamilton-Jacobi, la teoría de Hamilton-Jacobi, que esencialmente lo que hacía era, digamos, el concepto era muy simple, era hacer una transformación canónica a través de una cierta función generatriz, tal que el nuevo hamiltoniano, en las nuevas variables, digamos, fuera trivial, fuera igual a cero. ¿Está bien? Con lo cual, digamos, obviamente la transformación es canónica, las ecuaciones en las nuevas variables son canónicas, ¿está bien? Serían estas. Y bueno, y obviamente por el ser H0, simplemente las Q punto y P punto son cero, o sea, las Q y las P son constantes, ¿no? La solución es trivial. ¿Cuál es la dificultad? Bueno, encontrar cuál es la función generatriz que hace eso, ¿no? Que nos lleva al hamiltoniano trivial. ¿Está bien? Bueno, por ejemplo, si uno elige la función generatriz de este tipo, que tiene mezcla, digamos, las variables viejas y nuevas, las coordenadas viejas y nuevas, ¿está bien? Entonces, bueno, la relación entre variables, ¿no? A través de la transformación de la función generatriz es esta, ¿no? La derivada de la función generatriz respecto de los Q viejos es el P viejo, digamos, y la derivada de la función generatriz respecto de los Q nuevos es menos el P nuevo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pero sabemos que tanto el Q como el P nuevo son constantes, ¿no? O sea, teníamos estas relaciones directamente, ¿no? La función generatriz sería una M, bueno, de las Q y las viejas y nuevas, y las nuevas son constantes, ¿no? Las llamamos esas alfas a las nuevas. ¿Está bien? Bueno, entonces la ecuación, digamos, que nos da la función generatriz, que nos determina cuál es la función generatriz de la transformación que queremos, es esta, ¿no? Esa es la condición de que esto sea cero. Que la escribimos así, término hamiltoniano, más, bueno, la derivada de m respecto a t es 0. Y bueno, y por supuesto, usamos esta relación de acá, las p son las de m de q, ¿no? Entonces, si reemplazamos las p por estas, nos quedará una ecuación diferencial, ¿está bien? En derivadas parciales, para la función m, ¿no? Justamente de las variables de las que depende, de las q viejas, del tiempo, ¿está bien? Y por supuesto, cuando integremos esta ecuación, vamos a tener una solución que además contiene la constante de integración, n constante de integración, recuerdan que no triviales, que hacen las veces de las nuevas coordenadas, si quieren, ¿no? Las Q nuevas. ¿Está bien? Bueno, esa era la idea del método. Después había una vuelta que ya lo habíamos visto antes de eso, que justamente la función generatriz que hacía esta transformación, genéricamente no era otra cosa que la acción del sistema, pero la acción considerada, como habíamos visto, ¿no? Como función de las coordenadas Q y del tiempo, ¿no? Las coordenadas Q, digamos, en el tiempo final de la integración. ¿Está bien? Lo que habíamos visto al principio de la vez pasada, ¿no? Cuando establecíamos la acción, su forma genérica, pero interpretada como, diciendo que, bueno, que lo que hacíamos acá mismo, dentro de esta integral, poníamos acá las verdaderas trayectorias, ¿está bien? Y hacíamos la integral entre un valor fijo del tiempo, digamos, con valores fijos de las trayectorias, y un valor libre del tiempo y de los valores que toman las coordenadas en ese tiempo, ¿está bien? Entonces, bueno, resultaba que la acción era una función de justamente los valores de las coordenadas al tiempo t y del tiempo t, ¿no? ¿Está bien? Esa nueva interpretación, recuerdan que la habíamos visto con cierto detalle, bueno, y nos daban estas dos relaciones, ¿no? Esa condición. Bueno, esta no es otra cosa que justamente la relación que hay entre las coordenadas y la p cuando esta es una función generatriz, ¿no? ¿Eh? Así que bueno, ahí lo vemos. Y después teníamos esta, que bueno, fíjense, si pasamos el h para acá, nos queda que h más la derivada del tiempo de la función generatriz igual a 0, ¿no? Justamente la transformación al nuevo hamiltoniano. Entonces, bueno, esa era la forma de identificarlo, esta m con la acción en ese sentido. Y bueno, y también, bueno, obviamente también lo propio si uno simplemente calculaba esto, usando las condiciones que cumplía la función generatriz, también obtiene, obviamente, que dm de t es el lagrangiano, o sea, su integral, la integral esta es la acción, ¿no?
Bueno, entonces, bueno, está bien, esto si quieren no es esencial, pero bueno, es importante que la función generatriz no es otra cosa que la propia acción, interpretada de esa manera, ¿no? Bueno, entonces, simplemente, esta es la ecuación de Hamilton-Jacobi, donde ya, digamos, ya aplicamos el uso de la función generatriz, no la llamamos más m, la llamamos directamente eso, que es la acción, ¿no? Ya sabemos lo que es. ¿Está bien? Entonces, bueno, habíamos visto después ejemplos, ¿no? Ejemplos de, bueno, de cómo se escribe, por ejemplo, el caso trivial muy simple, ¿no? Del oscilador 1D. ¿Está bien? Y después, bueno, habíamos esencialmente visto formas o trucos, digamos, o recetas para resolver o reducir la complejidad de la ecuación de Hamilton-Jacobi, ¿no? Que finalmente es a lo que se reduce la resolución de un problema, ¿no? Recuerda, la resolución del problema se reduce a, primero, justamente resolver Hamilton-Jacobi y obtener la solución. ¿Qué solución? Esa solución que habíamos llamado, que se dice completa, que contiene, además, n constantes de integración, recuerden, no triviales, ¿eh? No son constantes aditivas, sino eran constantes que entraban en forma esencial en la resolución de la ecuación. ¿Está bien? Bueno, y una vez que uno se tiene eso, después es todo sistemático, ¿no? Es de la relación que hay entre variables nuevas, ¿no? P y Q nuevas en la transformación canónica, bueno, pues sabiendo que estas son las constantes beta, estas son las constantes alfa, y esta es la acción, lo escribimos así, ¿está bien? Nos quedan estas relaciones, fíjense, la acción que depende de las coordenadas originales, ¿no? Siempre estamos resolviendo el problema original, ¿no? Las coordenadas originales y las constantes estas, las coordenadas nuevas, digamos, ¿está bien? Entonces nos quedan estas relaciones. Tenemos n de estas relaciones, tantas como, ¿no? Grado de libertad. Entonces, bueno, podemos invertir, digamos, haciendo álgebra de estas relaciones para obtener las Q como funciones de las constantes alfa, beta y del tiempo, ¿no? O sea, tener efectivamente las trayectorias de forma ya explícita. Y además con el número necesario de constantes a nuestra disposición para ajustar cualquier condición inicial, ¿no? O sea, es la solución genérica. Entonces, en ese sentido está muy bien, digo, pero digamos la parte, si quiere, que por principio es difícil de hacer, es resolver la cosa, ¿no? Después esto, bueno, puede ser difícil hacerlo algebraicamente, pero en principio es siempre posible, ¿no? Porque son simplemente derivadas y despejes, ¿eh? Bueno, entonces, bueno, después los métodos generales no. Esencialmente recuerdan, ¿no? Uno que tiene interés para lo que viene ahora es el caso en que el hamiltoniano no dependía del tiempo, ¿no? Explícitamente, entonces proponíamos la acción como una acción reducida independiente del tiempo, dependía de todas las demás variables menos del tiempo, menos la energía, que por supuesto es constante, ¿no? Las condiciones en que no depende h del tiempo, ¿eh? Por el tiempo, por la variable tiempo, ¿está bien? Y bueno, en general, por supuesto, la energía va a ser función de las alfas, ¿no? Sabemos que S es función de las Q y las alfas, bueno, entonces esto también va a tener la dependencia de las alfas. E, por supuesto, no tiene la dependencia de las Q, en principio, está bien eso, pero tiene la dependencia de las alfas, ¿no? ¿Eh? Bueno, entonces, bueno, poniendo esto directamente en la ecuación de Hamilton-Jacobi, tenemos una ecuación para la acción que ahora, bueno, no contiene el tiempo, ¿no? Tenemos la relación esta, ¿no? Hamiltoniano. El ds a dt nos sube a cosa menos c, lo pasamos para el otro lado y nos queda. ¿Está bien? Y esta sería nuestra ecuación. Bueno, después había algo de similar si, si alguna variable era cíclica, ¿no? No aparecía en el hamiltoniano, también se hacía una cosa muy similar. ¿Eh? Se proponía que la acción, si el hamiltoniano no dependía, por ejemplo, de Q1, se proponía una acción que una suma de dos términos, uno que no depende de Q1 y otro, la dependencia en Q1 es lineal, ¿no? Sí. ¿Eh? Alfa 1 es una constante, bueno, que en este caso es P1, ¿no? Fíjense, sería
Bueno, está bien. O sea, hasta acá, si quieren, con algunos ejemplos y propuestas para resolver los problemas. Bueno, si quieren mencionamos el último, que era la separación de variables, ¿no? En el caso también, en el caso en que era independiente del tiempo, ¿eh? El hamiltoniano, nos quedaba la ecuación que habíamos visto recién para la acción reducida, ¿está bien? Entonces, bueno, una propuesta, digamos, que podía funcionar era la separación de variables. Recuerden que esta no era 100% segura, ¿no? Como las otras. Esta puede funcionar, uno lo propone la solución como una suma de términos, cada uno de los cuales depende de una sola de las variables, ¿no? De una sola de las Q, ¿no? Y por supuesto de todas las alfas, ¿no? Eso no lo, pero bueno, de una sola de las Q, bueno, y lo pone acá adentro y se fija si realmente el problema es separable, ¿no? Si lo que obtiene después de operar un poquito es una suma de términos, cada uno de los cuales depende solamente de una de las coordenadas, ¿eh? Igualados a una constante. ¿Está bien? Entonces, bueno, en ese caso esto se parte en un sistema de n ecuaciones, cada una de las cuales cada uno de estos términos, que dependía solo de un q, era igual a una constante, ¿no? Porque la única manera de que una suma de cosas, de términos, cada uno de los cuales depende de constantes independientes, sea igual a una constante, que cada uno de ellos por separado sea constante, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, eso sería el tema. Bueno, entonces ahora pasamos, si quieren, a la nueva, perdón, al nuevo tema, que es el de variables ángulo-acción, ¿eh? Que está relacionado con el tema anterior, es una extensión, que esencialmente, bueno, ¿cuál es la idea? La idea es, de nuevo, lo que habíamos comentado recién, ¿no? El sistema independiente del tiempo, ¿no? El hamiltoniano independiente del tiempo, que dice. ¿Está bien? Con lo cual, la propuesta correcta es esta, la acción reducida menos la energía por el tiempo. Y después, además, consideramos que el problema es separable, ¿no? O sea, esto es aplicable, este método, si quieren, de las variables de angulación es aplicable cuando se cumplen estas condiciones, ¿no? Hamiltoniano depende del tiempo y además que sea la solución para S0, ¿no? Y la acción reducida, sea posible su solución en forma separable, ¿no? ¿Está bien? O sea, que la solución sea de este tipo. Suma de términos, cada uno de los cuales depende solo de una coordenada. Y después hay una tercera condición, y es que el rango que toman las coordenadas, ¿eh? El espacio de fase, digamos, las Q y las P, sea limitado. También esté limitado, ¿no? ¿En qué sentido lo decimos esto? Bueno, después ahora lo aclaramos un poquito, el tema de esto que esté limitado. En algún sentido, ahora lo vemos. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea, bueno, esencialmente, fíjense, el hecho de que sea separable es muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Eh, Fíjense por qué. Porque en este caso, cuando calculamos, por ejemplo, la relación entre P y el Q correspondientes, ¿no? El P y el Q conjugados, que están relacionados, en forma general están relacionados así, ¿está bien? Con la acción, ya sea como acción considerada en función de las coordenadas o como acción como función generatriz, ¿eh? No importa. La relación esta siempre es correcta y real, existe, ¿no? Es válida. Bueno, y fíjense que si ese es separable, ¿está bien? Bueno, ese en principio es la acción reducida menos el coste, ¿no? Bueno, obviamente cuando derivamos respecto de la Q, este término no aparece. La E a lo sumo depende de las alfas, pero no de las Q. ¿Está bien? Entonces, bueno, será la derivada de ese cero, pero si ese cero es una suma de términos, bueno, solo se derivará el término que depende de la Q, ¿eh? Correspondiente. Entonces, fíjense que en ese caso el pk va a ser la derivada, bueno, del S en estas condiciones, pero esta derivada solo va a contener la derivada del término que depende de la qk, entonces esta misma pk va a depender solamente de la qk, ¿eh?
¿Está bien? No va a depender de las otras Qs. Va a depender de su coordenada conjugada, el momento conjugado de Q. ¿Está bien? Entonces, bueno, esa es una condición importante, ¿no? Fíjense que en general no pasa eso. Si no es separable, este S depende de todas las otras coordenadas en general. Su derivada también, en general. ¿Eh? ¿Está bien? Bueno, entonces, esa es una condición. Entonces, fíjense qué pasa, cómo se relaciona eso con lo que decimos acá, el rango limitado de este, ¿no? Fíjense, por el hecho de que ya sabemos que el problema es separable, ¿eh? Entonces recuerdan que las relaciones que obteníamos cuando proponíamos la forma separable en la ecuación para la acción reducida, eran cosas de este estilo, ¿no? Que había ecuaciones de la forma, recuerdan, ¿no? De S de Q al cuadrado, ¿no? Más, bueno, algo que dependía de la coordenada igual a cero. Recuerdan los términos que decíamos, cada conjunto de términos se igual a la constante, ¿no? Bueno, si pasamos la constante para el otro lado, nos queda algo así, igual a cero, ¿no? Donde fíjense que acá solo se involucra la coordenada Q sub K. ¿Eh? Que queda una ecuación solo para la coordenada Q sub K. ¿Está bien? Bueno, fíjense, esto es una ecuación que, fíjense, esto es definido positivo, ¿no? Igual a, bueno, si lo pasamos por el otro lado, a menos f de QK, ¿está bien? Entonces, bueno, como el hecho de que esto sea definido positivo, en general, trae aparejado en general, que esa QK no puede tomar cualquier valor. ¿Eh? Esta función, porque para valores arbitrarios de la QK, esta función puede ser, bueno, en principio tiene que ser negativa, ¿no? Para que se esto satisfaga. Entonces, fíjense, para algunos valores de los Q podría ser esto no negativo, entonces esto no se podría satisfacer. Entonces, bueno, en general estas condiciones ya implican que la QK está limitada, tiene un rango limitado de variación. ¿Está bien? Entonces, bueno, no es pedir algo adicional esto, no es algo que sea restrictivo una vez que se cumplen los puntos anteriores, ¿no? Las condiciones anteriores. La independencia del tiempo de hamiltoniano y la separabilidad de la ecuación de Hamilton-Jacobi, ¿está bien? Entonces, bueno, en ese sentido es usual. Bueno, otra posibilidad también de la limitación es que esta variable sea una variable angular, ¿no? Que sea un ángulo. Entonces, puede, digamos, si quieres, no es que esté limitado porque el ángulo puede ser indefinidamente, pero digamos, como en general cuando aparece un ángulo, lo que tiene sentido son que ese ángulo aparezca dentro de funciones armónicas, ¿no? ¿Está bien? Seno, coseno, bueno, tangente, todas funciones trigonométricas en las cuales, digamos, por más que el ángulo varíe indefinidamente, las funciones están limitadas, ¿no? O sea que en principio ese ángulo lo podríamos reducir a cierto intervalo, ¿no? Que son menos pi, por ejemplo, o 0,2 pi. ¿Está bien? Entonces, bueno, en ese sentido también podríamos considerar como que hay una variación limitada de la coordenada Q. ¿Está bien? Bueno, después con los ejemplos va a ser todo más claro, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá lo tenemos, ¿no? El caso del péndulo. Péndulo no de pequeña amplitud, el péndulo arbitrario, ¿no? Por lo cual en general pensamos una varilla en lugar de un hilo, ¿no? Una varilla de masa m que pivotea sobre este punto, pero que puede moverse de cualquier forma, ¿no? Con un ángulo arbitrario, ¿no? ¿Está bien? Entonces fíjense, por ejemplo, qué pasa cuando cuando la amplitud es relativamente pequeña, ¿no? Recuerdan cuando este sería el espacio de fases, ¿no? De este problema unidimensional. P y el Q, bueno, el Q lo es tita, ¿no? Acá lo mismo tita directamente. ¿Está bien? Recuerden, cuando la amplitud es pequeña, el movimiento es armónico, es equivalente a un oscilador armónico, ¿no? ¿Está bien? Recuerdan que ya sabíamos en el espacio de fase, un oscilador armónico era una elipse, ¿no?
bueno, será una elipse o muy parecido a una elipse cuando estemos a amplitudes pequeñas, ¿no? ¿Está bien? Entonces fíjense, acá tenemos un caso de movimiento limitado o oscilatorio, ¿no? La variable Q está limitada, por ejemplo, para esta particular. Cada uno de estos dibujos corresponde a una energía distinta, ¿no? Recuerden, en cada solución tenemos una energía. Bueno, por ejemplo, esta, ¿no? Este es el caso de esta energía. Fíjense, la variable Q está limitada a estos valores, ¿no? Entre acá y acá. ¿Está bien? Cuando se mueve el péndulo hacia la derecha, esto es así. Cuando se mueve a la izquierda, es así, ¿no? ¿Está bien? Entonces tenemos un rango limitado. Y fíjense, ¿no? Esencialmente lo que tenemos es que la variable vuelve al valor original. ¿Está bien? Tomamos un punto cualquiera inicial, bueno, da toda una vuelta y vuelve al punto inicial. ¿Está bien? Y el movimiento se repite. Bueno, fíjense qué pasa ahora, fíjense que hay un límite, ¿no? Cuando la amplitud supera pi, ¿está bien? O sea, el péndulo parado verticalmente, ¿no? Con la masa arriba, ¿está bien? Cuando supera eso, fíjense, ¿no? Por ejemplo, imagínense esto está girando continuamente en la misma dirección, por ejemplo. ¿Eh? Acá va muy rápido, acá pasa más lentamente, acá se acelera rápido, haciendo siempre, ¿no? Bueno, esta sería la trayectoria, por ejemplo, para el movimiento con amplitudes grandes, ¿no? Mayores que pi. El ángulo crece continuamente, sigue creciendo, no va y viene. Sigue creciendo, ¿está bien? Acá cuando se mueve más lentamente, acá cuando se mueve más rápido, con P más grande, digamos, P más chico, ¿está bien? Pero bueno, fíjense, este sería el caso del movimiento donde no está limitada la variable Q, pero bueno, pero es un ángulo, ¿no? Entonces un ángulo que en principio crece indefinidamente. Entonces, bueno, siempre, por supuesto, como las soluciones van a ser funciones armónicas de ese ángulo, entonces siempre podemos considerarlo limitado, por ejemplo, al intervalo menos pi, ¿no? ¿Eh? No tiene sentido decir que el ángulo que forma ¿no? la masa con el eje este son, no sé, 5.797 pi, ¿no? No significa nada. Uno lo reduce al intervalo menos pi, pi y se da cuenta que igual está. ¿Está bien? Entonces, bueno. Después, bueno, notación. Justamente el movimiento este, donde es un ángulo que se crece indefinidamente o decrece indefinidamente si estuviera girando para el otro lado, ¿no? Por acá. ¿Eh? Ese tipo de movimiento se llama de rotación, ¿no? ¿Está bien? Y el movimiento que es oscilatorio, ¿está bien? Por alguna razón histórica que tiene que ver más que nada con cuestiones astronómicas, se llama no oscilatorio, sino de libración. Si lo van a ver, el movimiento está limitado, donde el movimiento se repite y la variable propiamente vuelve a tomar los mismos valores, se llama no de rotación, no de rotación, sino de libración. ¿Eh? El movimiento oscilatorio, propiamente. Está bien, terminología, digamos que lo verán eventualmente en los libros. ¿Está bien? Bueno, entonces eso sería un poquito el ejemplo, ¿no? De cómo son las variables que nos interesan, ¿no? Nuestros problemas. Entonces fíjense esencialmente esto, ¿no? Ya sea que el movimiento sea de libración o de rotación, lo que tenemos es una periodicidad, ¿no? El movimiento se repite, ¿está bien? Ya sea en su sentido reducido al intervalo menos pi pi, o bueno, o en el sentido verdadero, digamos, los verdaderos valores que toma la variable. Fíjense que tenemos movimientos periódicos que se repiten periódicamente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ciertas, si quieren, frecuencias naturales del movimiento, ¿no? Las variables Q, las coordenadas, tienen movimientos periódicos, en ese sentido. Periódicos ya sea de oscilatorios, como digamos de libración, o periódicos en el sentido de que la variable angular crece indefinidamente y toma todos los valores posibles, que podemos reducir al intervalo menos pi pi. ¿Está bien? Entonces, bueno,
¿La idea cuál es? La idea esencialmente es que el método este lo que nos permite es obtener esas frecuencias naturales del movimiento, ¿no? Las frecuencias estas de los movimientos periódicos, sin necesariamente resolver el problema, ¿no? Esa es la relevancia, la importancia que tiene. Nos da información importante sin resolver completamente el problema, ¿no? Que podría no ser posible muchas veces, ¿no? Bueno, en general, justamente por las condiciones en las que es válido esto, eh, los problemas en general son resolubles. ¿Por qué? Porque justamente al ser el sistema separable, las ecuaciones diferenciales que nos quedan siempre se pueden reducir a cuadraturas, ¿no? A hacer una integral, a buscar una integral en tablas, o usar un método para integrar directamente, ¿no? Entonces, bueno, en principio no es que los problemas sean esencialmente irresolubles, no se puedan resolver, sino que en estas condiciones sí se pueden generar. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora introducimos la idea. Estas eran simplemente las hipótesis, las condiciones del problema que vamos a tratar. Ahora, ¿cuál es el método? Bueno, la idea es esta. La idea es definir nuevas variables. Digamos, nuestras nuevas variables, si quieren, en una transformación, vamos a hacer una transformación canónica, ¿está bien? Y nuestras nuevas variables, en lugar, por ejemplo, al estilo Hamilton-Jacobi, en lugar de ser constantes, alfa y beta, ¿está bien? Las nuevas Q y las P, bueno, van a ser otras variables que vamos a llamar estas variables de ángulo y de acción, ¿está bien? Entonces, bueno, empecemos con las variables de acción. Aquí llamamos variable de acción. Bueno, por definición, vamos a llamar variable de acción a esto, a la integral de cada P integrada a lo largo de la variación de su Q conjugado. ¿Está bien? Sabemos, por lo que vimos recién, ¿no?, que los Q de estos están limitados, tienen una variación limitada. ¿Está bien? Entonces, digamos que se repite ¿no?, la posición de Q a medida que transcurre el tiempo, se va repitiendo periódicamente. Bueno, o sea que Q se mueven dentro de una zona limitada, y la idea de definir estas variables es eso, la integral sobre un movimiento completo de la Q del P correspondiente, su conjugado. ¿Está bien? Recuerden lo que teníamos recién, que habíamos visto recién, al ser separable, el P era una función solamente del propio Q, ¿eh? Y por supuesto de las alfas, ¿no? Entonces fíjense, cuando hacemos esta integral sobre un Q completo, nos queda que las J van a ser simplemente funciones de las alfas, ¿eh? Podemos calcular esto. Y eso, bueno, primero lo que nos dice inmediatamente es que estas J, estas nuevas variables van a ser constantes, ¿no? Porque son funciones de las alfas, que son constantes. ¿Está bien? Para cada problema, las alfas van a ser constantes, definidas, ¿no? Entonces, bueno, las J para cada problema van a ser constantes. Entonces, esa es una... Si quieren, es una transformación entre constantes, ¿no? De las constantes originales que tenían el sentido, ¿no?, de las nuevas coordenadas. Bueno, pasamos a nuevas constantes que no tienen un sentido directo, ¿no? Son esto. ¿Está bien? Fíjense que se llama acción, ¿por qué? Porque justamente tienen unidades de acción de S, ¿no? ¿Está bien? ¿Eso está claro o no? Fíjense, para ver las unidades, ¿no? Si dividen por delta t y multiplican por delta t, acá quedaría algo como P por Q punto por diferencial t, ¿no? ¿Está bien? Y recuerdan, P por Q punto, ¿recuerdan el lagrangiano? La relación entre el hamiltoniano y el lagrangiano, que había que sumar o restar, dependiendo de lo que fuera, la sumatoria, ¿no?, de los P por los Q puntos. O sea que P por Q punto tiene las dimensiones de una acción. ¿Está bien? De una lagrangiano, perdón. P por Q punto tiene unidades, ¿no?, de lagrangiano. Entonces multiplicado, que es energía, ¿no?
entonces, bueno, multiplicado por diferencial t, bueno, me da la integral de algo que tiene unidades de Lagrangiano por el tiempo. Entonces, bueno, eso tiene unidades de acción, ¿no? La acción es justamente eso, la integral en un tiempo de Lagrangiano. Así que, por eso se llaman variables de acción, ¿no? Tienen esencialmente unidades de acción. Bueno, entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Uno hace eso. Fíjense que esto en principio lo conocería, ¿eh? El S, bueno, aunque no lo conociera, en principio sabe que P es una función solo de Q, de su Q conjugado. Entonces, bueno, la idea, ¿cuál sería? En principio, hacer estas cosas, o sea, calcular la forma funcional de la P en términos de la Q y hacer la integral. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces, bueno, una vez que tenemos eso hecho para todas las n P, ¿no? Vamos a tener las n variables nuevas, las nuevas nj, que van a ser cada una función de las n alfa, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es invertimos esto. Podemos calcular ahora las alfas en función de las j, ¿no? Invertimos esto y nos quedamos con las alfas, cada una de las cuales en función de las j. ¿Está bien? Entonces, bueno, recuerden, teníamos nuestra acción reducida a S, que era función de las q's y las alfas. Venimos y donde están las alfas las reemplazamos por estas expresiones en términos de las j. ¿Está bien? Entonces nos va a quedar una nueva acción, digamos, que va a ser en términos de las q's y las j. Fíjense, acá hicimos lo que un poco queríamos hacer, ¿no? Pasamos del problema donde teníamos las alfa como constantes, pasamos a un problema donde tenemos las j como constantes. ¿Está bien? Bueno, ¿y cuál es la idea? El truco, si quieren, o la idea es tomar esta función, que depende de unas nuevas, de viejas q's y nuevas j, digamos, estas serían las veces de nuevas variables, usarla como función generatriz. ¿Está bien? Como una función generatriz. Fíjense que sería una función generatriz que no depende del tiempo, ¿no? ¿Está bien? O sea, no estamos, no es propiamente el método de Hamilton-Jacobi, ¿no? Es otra cosa. Pero bueno, no importa, siempre podemos usar una función cualquiera que dependa de las coordenadas apropiadas como función generatriz. Bueno, proponemos eso. S0 es nuestro. Entonces, fíjense cómo serían las variables. Bueno, dada esa función generatriz, tenemos las relaciones que ya conocemos, ¿no? Las P viejas son las derivadas de la función generatriz respecto de las Q viejas. Y las P nuevas son menos la derivada de la función generatriz respecto de las nuevas Q, ¿no? En este caso, nuestras nuevas Q son las J, ¿no? Estamos considerando. ¿Está bien? O sea que las nuevas P serán menos la derivada de la generatriz que le hace 0 respecto de J. Bueno, y lo que se acostumbra es, bueno, definir nuevas variables, por ejemplo, que son los tita k, como menos, bueno, acá está la relación. Decir que estas pk las escribo como menos un tita k sobre 2pi. O sea que tita k sobre 2pi sería la derivada de esto. O sea, si quieren, esta es la definición que nos interesa. Definimos nuestras nuevas variables de esta manera. Las variables adicionales, digamos, a la j, como estas variables de acá. En términos de la función generatriz, ¿no? La acción reducida, escrita en términos de las q's y de las j. Bueno, y estas son las que se llaman las variables de ángulo, ¿no? O sea, nuestras nuevas variables para el problema que serían las j y las titas. Variables de acción y de ángulo. Variable de ángulo de acción. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo serían las ecuaciones en la nueva variable? Bueno, por supuesto, con las transformaciones canónicas, la dedujimos a partir de una función generatriz, sabemos que es canónica. Así que en las nuevas variables, las ecuaciones van a ser canónicas, ¿no? Usando el hamiltoniano en las nuevas variables. Primero, ¿cómo es el hamiltoniano?
Bueno, fíjense que la función generatriz que usamos, el S0 no depende del tiempo, el hamiltoniano nuevo es igual al hamiltoniano viejo, ¿eh? No hay que agregarle nada, ninguna suma derivada parcial respecto al tiempo, ¿eh? Que es cero en este caso. Entonces es directamente igual, simplemente lo que hicimos es cambiar las variables unas por otras, ¿no? ¿Está bien? Las variables viejas por las nuevas. Pero fíjense, el hamiltoniano, que sabemos que es la energía, porque justamente no depende del tiempo, ¿no? Además, era otra de las condiciones, la primera que habíamos pedido. El hamiltoniano no depende del tiempo, es igual a la energía, bueno, y el hamiltoniano viejo es igual al nuevo, es igual al viejo, ¿no? Así que sigue siendo igual a la energía. Y la energía sabemos que es función de las coordenadas constantes estas, alfas, ¿eh? ¿Está bien? Y bueno, y como las alfas las calculamos en términos de las j, nos queda, explícitamente nos quedaría la energía como función de las j, ¿no? O sea, nos quedaría este sería el nuevo hamiltoniano, ¿no? La energía expresada en términos de la variable j. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, fíjense, nuestro nuevo hamiltoniano depende solo de las variables de acción, pero no de las variables de ángulo, de las nuevas, ¿eh? ¿Está bien? Entonces, bueno, las ecuaciones de Hamilton, que son estas, sabemos que son canónicas, ¿no? Las nuevas variables, son estas. Las Q puntos son las derivadas H respecto de las P. Y las P recuerdan que las habíamos escrito como, ¿no? Menos tita sobre 2pi. ¿Eh? O sea que las nuevas Q, que son las J, J puntos son, bueno, las derivadas del hamiltoniano, que no es otra cosa la energía, esta, respecto de las P o de las titas, si quieren, ¿no? Salvo un factor constante menos 2pi, son las titas. Sería esto. Pero bueno, por supuesto, esto no depende de las titas, así que su derivada es cero, ¿no? O sea, la J punto es cero. Lo cual tenía que ser así, ¿no? Pues sabíamos que era constante. ¿Está bien? Es simplemente una verificación, más nada nuevo. Lo interesante viene acá cuando calculamos las nuevas, las P puntos, que serían menos de H moño de Q nuevas, ¿eh? Bueno, pero las P puntos son menos tita punto sobre 2pi, ¿no? Entonces, aprovechando el signo menos de los dos lados y el 2pi dividiendo, nos quedan las ecuaciones estas. Que los tita puntos son 2pi por las derivadas de la energía respecto de los j, de las variables. Y esto, bueno, de nuevo, como los j son constantes, esta derivada me dará una función de las j, que son constantes, o sea, me quedará una constante, ¿eh? Y fíjense que esa constante esencialmente va a ser la frecuencia angular, ¿no? El tita punto. Esta es la variable de ángulo. El tita punto. Entonces, esta sería la frecuencia que uno quisiera calcular. La frecuencia de movimiento asociada, ¿sí?, a la variable k. ¿Está bien? Bueno, entonces si quieren, en las nuevas variables la solución no es tan simple como era en el caso de Hamilton-Jacobi, que eran constantes las dos, sino que solo un grupo de ellas es constante, la j, pero las variables de ángulo no, tita punto es constante, o sea, su integral en el tiempo, el tita de t, es una constante más omega correspondiente por el tiempo. ¿Mm? ¿Está bien? Dígame, por favor, alguna duda, antes de seguir. Bueno, entonces tenemos las soluciones del problema, digamos, de las nuevas variables, pero obviamente lo que nos interesa es el problema original, ¿no? El truco acá fue para resolver de alguna manera el problema original. ¿Está bien? Fíjense, ¿no? Que tenemos algunas condiciones de lo que sucede con estas nuevas variables, ¿no? Por ejemplo, digamos, cuando en el problema original, digamos, la variable Q hace un recorrido completo, ¿qué pasa con las nuevas variables? Bueno, las J son constantes, ¿no? ¿Qué les pasa a las titas?
¿Mm? Bueno, esta es la definición de las titas, ¿no? A través de la transformación canónica, si quieren. ¿Eh? Se ha escrita en términos de las coordenadas que estamos usando, ¿no? Era la que estaba acá atrás, ¿no? Sí, esta, ¿no? La relación general entre coordenadas nuevas, ¿eh? Y momentos nuevos, ¿no? A través de la función generatriz, bueno, que está en términos, que era esto acá, ¿no? Escrito en términos de las titas, de las variables ángulo de acción. ¿Está bien? Bueno, es esto de acá. Escrito simplemente con la dependencia explícita acá. La S0 depende de las J y las Q, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fíjense, esta sería, ¿no? la expresión explícita de las titas. ¿Qué pasa cuando el Q hace, uno de los Qs hace movimiento completo? Imaginemos que el Q sub K, por ejemplo, no genérico, realiza una trayectoria completa, va y vuelve, sale de un punto, da una vuelta completa y vuelve al mismo punto. Entonces queremos calcular cuánto cambia el tita cuando ese Q sub K varía. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Bueno, hacemos la derivada de tita respecto de Q sub, del tita i respecto del Q sub K por diferencial de Q sub K. Este sería el diferencial de tita i cuando se mueve solo el Q sub K. Y bueno, y la variación completa será, bueno, la integral sobre toda la trayectoria. ¿Está bien? Está claro que es eso, ¿no? Esto acá es el diferencial de tita i asociado al cambio solamente de un Q sub K particular. Y la variación finita del tita i en el recorrido completo es esto, ¿no? Por definición. ¿Está bien? Bueno, si uno pone lo que es tita i, que es esto acá, fíjense que aparece esta derivada segunda, ¿no? Derivando una vez más respecto de Q sub K, nos queda esto acá. ¿Eh? Bueno, pero fíjense que también los Qs y los J son variables independientes, ¿no? Entre sí. Esto es una función de estas variables todas independientes. Entonces, bueno, esta derivada respecto al JI no afecta para nada a los QK, ¿no? La puedo sacar de la derivada, de la integral. ¿Está bien? O sea, esto lo puedo escribir así, 2pi derivada de JI. Por lo que me quedo la derivada de S0 respecto de Q sub K. ¿Está bien? Pero fíjense, la derivada de S0 respecto de Q sub K, entonces lo que me queda es esto dentro de la integral. Pero esto no es otra cosa que la variable de acción JK, ¿no? Porque esto de acá es el P sub K, ¿no? De S0 al Q sub K es P sub K. Y está la integral de P sub K diferencial QK en el movimiento completo de Q sub K es la variable. Y por supuesto, las J también son todas variables independientes entre sí. Si yo derivo una de ellas respecto de otra distinta, me da 0. Bueno, y me da 1 si es la misma, ¿no? Si el I y el K son el mismo, así ahí me da 1, ¿no? O sea que esto me da 2pi por delta de K, ¿eh? La delta de K. Entonces fíjense lo que me está diciendo, ¿no? Que la variable de acción, perdón, la variable de angular tita i varía en 2pi si la coordenada q sub i varía en un movimiento completo. Pero si las otras coordenadas varían, no. O sea que esto me está diciendo en cierto sentido cómo hay una asociación entre la coordenada, digamos, la variable de ángulo tita i con los q's, ¿no? Cada tita i está como asociada a un particular q. ¿Eh? ¿Está bien? O sea, el tita i estaría asociada al q sub i. La variación completa de las otras no le produce un cambio finito, ¿no? Cuando esa otra variable recorre un recorrido completo, ¿no? ¿Está bien? Fíjese que en general el tita i depende de todas las variables. O sea, no es que el tita i dependa solamente de q sub i. ¿Eh? Lo que dice esto es que cuando las variables estas hacen un recorrido completo, el único recorrido completo que hace que esto cambie es el de la Q sub i. ¿Eh? ¿Está bien? Pero obviamente en recorridos diferentes de los completos,
cuando cambian esto, estos también están cambiando, ¿no? Cuando cambian otras Qs. ¿Ok? Cuidado, no. Pero bueno. Entonces fíjense, bueno, esto le da sentido a las variables estas llamadas variables de ángulo, ¿no? Que los movimientos completos de las coordenadas Qs están asociadas con un movimiento completo angular, ¿no? De las titas, un 2π. ¿Está bien? O sea, si quieren también, al revés, cuando las titas recorren 2π, la correspondiente variable Q sub K hace un movimiento completo, un periódico completo. ¿Está bien? Bueno. Entonces, bueno, si quieren, digamos, como en principio, si uno quiere resolver el problema, esto es una información importante, ¿no? La que acabamos de ver. Ahora vamos, digamos, ¿cómo resolvemos el problema en general? Bueno, tenemos estas mismas relaciones acá, ¿está bien? Que nos relacionan justamente las Qs con las Js y las θ, ¿no? Entonces tenemos n de estas relaciones, las invertimos, como hacíamos algo parecido que hacíamos con Hamilton-Jacobi, y nos quedan las Qs como funciones de las θ y las J, ¿no? Fíjense, acá la dependencia en el tiempo de las Qs viene a través de las θ, que son funciones que dependen del tiempo, en forma lineal, ¿no? Cada una de ellas es un θ0 más un omega por t. Entonces, esta sería, si quieren, en general, la solución, las trayectorias. Y además tenemos la información de que cuando alguna particular θ hace un recorrido completo de 2π, la variable correspondiente, el Q sub i, digamos, hace un recorrido completo de su trayectoria. ¿Está bien? Fíjense cómo están enganchados. Entonces, bueno, para empezar, eso nos dice que la solución esta, siendo justamente que estas funciones son funciones periódicas, ¿no? de estas variables, las variables θ, o sea, cuando la variable θ hace un recorrido completo, esto hace un recorrido completo también. ¿Está bien? Entonces, las Q son funciones periódicas de las θ. Entonces, bueno, eso nos dice que podríamos escribir la solución esta como una serie múltiple de Fourier, de este estilo. Cuando las θ, ¿está bien? Esa sería una serie múltiple, ¿por qué? Múltiple porque depende de muchas variables, ¿no? Uno está acostumbrado por ahí a ver a Fourier que depende de una sola variable. Recuerden, cuando teníamos una función periódica de una variable, la podíamos transformar en serie de Fourier, ¿está bien? Como suma de senos y cosenos, ¿está bien? De esa variable, con amplitudes. ¿Ok? Bueno, acá cuando tenemos muchas variables es lo mismo, simplemente eso, ¿no? ¿Está bien? Recuerden, imagínense para una sola variable, que tuviera solo una de ellas, bueno, era esto, ¿no? Era la amplitud por el seno de n por θ más otra amplitud por el coseno de n por θ, ¿no? ¿Está bien? Así podíamos escribir una función periódica. Bueno, acá es multiperiódica, tiene muchas variables, todas periódicas en todas las variables, entonces hay una suma sobre todos los posibles θ. Y las n son todas las combinaciones enteras posibles de enteros, ¿no? ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, bueno, esta es si quieren, la solución. Fíjense que esto sería estrictamente, digamos, para el caso en que Q ejecuta movimientos de esos que decíamos de liberación, ¿no? Que estaba restringido a un valor limitado, ¿no? Porque justamente estos valores están limitados, ¿no? Senos y cosenos. Por más que los titas se muevan indefinidamente, estos están limitados sus valores, ¿no? Entre -1 y 1. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, esto vale estrictamente, esta serie de Fourier así vale estrictamente para el caso de liberación, ¿no?
En caso que las variables estas cumplían la rotación, o sea, crecían, variaban indefinidamente, si bien, ¿eh? Si bien siempre lo que tenía sentido era sus valores dentro de un cierto intervalo menos pi, por ejemplo, o 0,2 pi, ¿está bien? Bueno, en ese caso acá faltaría un término lineal, ¿no? Un término lineal que crece con el tiempo. ¿Está bien? A medida que transcurre el tiempo, la Q también va creciendo, ¿no? O sea que en principio, por ejemplo, habría, si cada vez, digamos, si cuando se cumple un periodo completo de la variable Q sub k, la variable Q sub k aumenta, por ejemplo, un valor delta Q sub k, cada vez que pasa un periodo, ¿está bien? Entonces, bueno, acá faltaría un término de la forma que crezca linealmente con el tiempo, ¿no? Que cada vez que el tiempo varía en un periodo, este Q sub k crezca en un delta Q sub k, ¿está bien? O sea, bueno, lo podemos escribir así, ¿no? Hay que sumarle un término delta Q sub k, omega k sobre 2pi, por delta t, ¿no? ¿Está bien? A medida que transcurre el tiempo, bueno, el número de periodos que va, omega por t, ¿no? Vale, cambia 2pi en un periodo, ¿está bien? Entonces, bueno, cada vez que omega t, que omega por delta t, digamos, cambian 2pi, bueno, la variable cambia en un delta q, ¿no? ¿Está bien? O sea, por cada periodo la variable aumenta un. Bueno, pero es una. Ahora, bueno, si uno, esto sería en general, pero bueno, pero si uno se limita a los valores estos restringidos al intervalo 0pi o menos 0,2pi o menos pi, ¿está bien? Entonces no hace falta el término ese, ¿no? Basta que la serie esta ya sí. ¿Ok? De hecho, lo que tiene sentido físicamente es la restricción de la variable esta, no al intervalo menos pi, como habíamos dicho antes. Bueno, no importa. ¿Qué es lo importante de todo esto? Cuando uno dice, escribo esto de esta manera, ¿cómo serían los argumentos de estas funciones seno y coseno? Bueno, es lo que está acá, ¿no? La suma esta de los n por los tita. Pero recuerden que cada tita no es otra cosa que una constante, tita 0 más omega por t. ¿Está bien? Entonces fíjense que, bueno, explicitando el tiempo, escribiendo tita como tita 0 más omega por t, fíjense que lo que nos queda es esto, ¿no? Suma n por los w, por los omega, quiero decir, ¿está bien? Por el tiempo, más, bueno, una constante, ¿no? Que es simplemente los n por los tita. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces fíjense la parte que depende del tiempo, ¿no? Es la sumatoria de estas n por los omega. Entonces, bueno, acá viene una observación interesante, que es que depende cómo sean las relaciones entre los W, son simplemente, entre las omegas, las frecuencias angulares, ¿eh? podemos decir mucho. Por ejemplo, imagínense que los omegas estén todos en relaciones racionales entre sí. Por ejemplo, imaginemos que cada omega es igual a omega 1 multiplicado por una fracción racional. ¿Está bien? Por un número racional, un cociente de enteros. ¿Está bien? Bueno, justo lo que está escrito acá. ¿Está bien? Decimos que todas las frecuencias son de esta forma. O sea que tienen relaciones racionales entre ellas, ¿no? N. Escribimos así. Entonces fíjense que este objeto acá que nos queda escrito así. ¿Mm? Yo lo veo por aquí. Entonces, fíjense qué pasa cuando, por ejemplo, si tenemos entre los m que están acá abajo, ¿no? Los m acá dividiendo, de m2 hasta m, ¿no? Si tenemos, si ellos tienen bueno, obviamente todos siempre lo tienen, ¿no? Un mínimo común múltiplo. ¿Eh? Hay un número que será un múltiplo de ellos, que tal que es el mínimo entre ellos, ¿no? ¿Está bien?
Entonces, fíjense que cada vez que este objeto de acá, omega 1 por t, por ejemplo, toma un valor entero igual a, por ejemplo, al mínimo común múltiplo, a un múltiplo de ese, se cancelan los enteros de abajo con esto. ¿Está bien? El cociente entre este y todos estos me da un entero. ¿Está bien? O sea, omega 1 por t contiene todos estos, digamos. El producto de ellos, si quieren. O podría, no necesariamente el producto de ellos, sino el mínimo común múltiplo, ¿no? ¿Está bien? No importa. El caso entonces es que al ser este un entero que tal que es por lo menos el mínimo común múltiplo o múltiplo de ese, se va a cancelar se van a cancelar todos los que están acá abajo. ¿Eh? Entonces no va a quedar acá no va a quedar un número entero propiamente, no racional, sino entero. ¿Está bien? Entonces fíjense, bueno, si esto cambió, yo le dije que que había cambiado en múltiplo. En realidad, no solo eso, sino cambió en un número entero del mínimo común múltiplo de estos, multiplicado por 2pi, porque nos interesa. ¿Está bien? Entonces, el producto de todo esto no va a quedar un número entero, se habrán simplificado, como decían, ¿no? Los enteros acá del mínimo común múltiplo con estos, y entonces nos quedará un entero multiplicado por el 2pi, lo que tenemos acá, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, quiere decir que todos esos argumentos, de todas las... Fíjense que eso vale para cualquier n, ¿eh? Ahora, los n son arbitrarios, ¿no? Para todo el conjunto de la sumatoria de múltiples de Fourier, estaban todos los posibles conjuntos de n. Bueno, para todos ellos vale que todos ellos han aumentado un número entero de veces 2pi. Cuando esto pasó, cuando omega 1 por t, cuando el tiempo es tal que omega 1 por t es un número entero que es el mínimo común múltiplo de estos, ¿está bien? Por 2pi o un número o un factor entero de eso, ¿no? En ese caso, todos los argumentos de los series de Fourier se aumentaron en 2pi, o sea que volvieron a tomar sus valores originales. ¿Está bien? O sea que todas las variables, todas las q's, volvieron a tomar el mismo valor que tenían simultáneamente, a tomar el mismo valor. O sea que todo el sistema completo volvió a un punto del que había partido en algún momento. ¿Cuánto tiempo tuvo que transcurrir para que pasara eso? Bueno, el tiempo que tuvo que transcurrir es lo que comentamos recién, que tal que ese omega 1 por t haya tomado un valor 2pi por el mínimo común múltiplo de estos denominadores. O un número de veces entero. Pero digamos, el más chico posible sería el delta t, el tiempo que tiene que transcurrir más chico posible sería que esto es tal que esto, omega 1 por t, fuera 2pi por el mínimo común múltiplo de esto. Entonces, cada vez que pasa eso, que hay un delta t que aumenta en esa cantidad, el sistema completo vuelve a su posición inicial. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en ese caso, digamos, si uno dibuja la trayectoria en el espacio de fases, fíjense que no, el sistema ha vuelto, digamos, al punto inicial en un tiempo finito, ¿no? Porque, ¿está bien? Entonces, esencialmente, si uno dibuja, hace la trayectoria del sistema, ve que es una línea que puede ser muy complicada, una curva, digamos, que recorta, pero que se cierra sobre sí misma y después vuelve a recorrer ella misma otra vez. ¿Está bien? Entonces, en el espacio de fase uno ve que el sistema lo que se mueve, digamos, sobre curva complicada, pero que es una curva que no es densa, que no llena densamente alguna superficie, algo así.
del espacio, alguna sección del espacio de fase, sino simplemente una curva muy retorcida, con muchas vueltas, pero que se repite continuamente. ¿Está bien? Condición para eso, bueno, justamente que las frecuencias estas omegas estén en relaciones racionales entre ellas. ¿Eh? Ahora, ¿qué pasa en general? Bueno, obviamente eso es un caso muy especial. Eso no pasa en general. Lo que pasa en general es que las relaciones entre esas frecuencias serán no racionales, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Si no son racionales, entonces nunca sucede esa condición. Entonces el sistema nunca vuelve al, al mismo punto, el sistema completo como tal, ¿no? En el mismo momento, no todas las variables vuelven al mismo punto. ¿Eh? Entonces no es que se describe esa curva continuamente. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense que si bien en general tenemos las frecuencias estas que fueran, sus relaciones no fueran racionales, fíjense que ¿eso qué quiere decir? Que una frecuencia comparada con otra, el factor que la multiplica es un número irracional. ¿Eh? ¿Está bien? Pero bueno, recuerden, digamos, que en principio cualquier número irracional se puede aproximar tanto como uno quiera por un número racional. ¿Está bien? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si, por ejemplo, aproximamos cualquier, digamos, los irracionales estos los aproximamos por racionales, ¿está bien? Quiere decir que en ese caso, bueno, el sistema va a volver, cuando se cumpla esa condición, ¿no? Del tiempo transcurrido por el omega 1, digamos, sea el mínimo común múltiplo por 2pi de los estos que aproximan de los denominadores estos que aproximan los irracionales. Cuando se cumpla eso, el sistema va, va, va a volver, ¿no? Va a volver siquiera al mismo punto inicial. Obviamente, el sistema verdadero no va a hacer eso, porque lo que hace el sistema verdadero tiene frecuencias que acá tienen irracionales, no los racionales que usamos nosotros para aproximarlos. ¿Eh? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que el sistema real va a estar muy cerca del punto ese donde volvieron, ¿está bien? Donde volvió el sistema ficticio, donde reemplazamos estos factores irracionales por racionales aproximados. ¿Eh? Entonces el verdadero sistema va a estar muy cerca, pero no. Pero, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que si esto lo aproximamos tanto como queramos, le ponemos... Recuerden que cualquier irracional se puede aproximar con todos los decimales que uno quiera por racionales. Entonces, bueno, eso me dice que en general el sistema, si bien no va a pasar nunca por el mismo punto otra vez, va a pasar tan cerca como uno quiera. Si uno espera el tiempo suficiente, va a pasar tan cerca como uno quiera respecto a un punto dado. ¿Eh? Entonces fíjense que en ese sentido, cuando el sistema, en el espacio de fases, uno va pintando la trayectoria que va recorriendo el sistema, es como que va pintando continuamente alguna sección. ¿Eh? También lo va cubriendo, si quieren, densamente. El sistema se acerca tanto como uno quiera a una condición dada inicial, por supuesto siempre y cuando uno espere el tiempo suficiente, ¿no? Podría ser que ese tiempo fuera muy largo eventualmente, pero por principio existe, ¿está bien? ¿Alguna duda? Fíjense lo interesante, ¿no? Cómo la información directa, la información no completa, simplemente el determinar las frecuencias estas nos da una información muy importante sobre el comportamiento del sistema, ¿está bien? O sea, la racionalidad o irracionalidad entre las frecuencias. Bueno, duda. Bueno, entonces, eso es información que uno puede sacar. Ahora el tema es cómo calculamos esa frecuencia, ¿sí? En un problema dado, ¿no? ¿Está bien? Bueno, hacemos los pasos que comentamos recién, ¿no? Recuerda, el problema era separable, ¿está bien? Entonces vamos a tener ecuaciones que son de esta manera. Siempre cuando el problema es separable vamos a poder escribir un conjunto de n ecuaciones para cada una de las variables q
Q sub k, que tiene esta forma, ¿no? Donde acá aparece la derivada del S que depende solamente del Q sub k, ¿no? Y acá una función que solo depende del Q sub k y la constante. ¿Está bien? Bueno, entonces, esto lo vamos a poder escribir siempre por las condiciones del problema, la hipótesis. Entonces, bueno, de acá podemos despejar el ds de qk algebraicamente, o sea, el pk, y podemos hacer, explícitamente lo podemos hacer, ¿eh? Porque estas cosas las conocemos. Podemos hacer la integral esta. Entonces, calculamos, efectivamente podemos calcular las variables de acción que nos van a quedar en términos de las constantes alfa, ¿no? ¿Está bien? Y lo que hacemos, invertimos, y nos quedamos con las alfas en función de las jotas. Esas las reemplazamos ¿dónde? En la energía, que es una función de las alfas. ¿Está bien? Para tener la energía en función de las jotas. Y entonces las frecuencias son las derivadas estas, ¿no? Recuerdan que las derivadas del hamiltoniano del H monio, ¿no? Respecto de los Q nuevos, nos daba menos los P puntos nuevos, ¿no? Los P puntos nuevos eran los tita puntos nuevos, algo, un factor. Y los tita puntos eran proporcionales a los omega, ¿no? O sea que estas son las ecuaciones, ¿no? Estas serían las ecuaciones de Hamilton transformadas que nos da directamente el valor de la frecuencia. O sea, tenemos que hacer esta cuenta, ¿no? Fíjense, son esos 5 pasos. Calcular, escribir esto, o sea, usar la separación de variables para escribir estas expresiones y obtener los pk en función de los qk y las constantes. Hacer las integrales para calcular las variables de ángulo, de acción, digo. Invertir esas relaciones, reemplazarlas acá y hacer derivadas. Fíjense que no... que en principio son todos operaciones que son posibles todas, ¿no? Por principio. Porque, de nuevo, esto siempre se puede hacer. Y acá siempre se puede despejar esto. Y entonces, en principio, esta integral siempre se puede hacer. Podrá ser complicado hacerla, pero es realizable por principio. Y después todo lo demás es álgebra y derivación, ¿no? O sea que con esos pasos simples, entre comillas, ¿no? Realizables, entre comillas, realizables, simples, entre comillas, uno puede calcular de entrada, tener información sobre las frecuencias naturales del problema, ¿eh? Que es, si quieren, el objetivo así importante, o uno de los objetivos importantes de usar las variables de angulación. ¿Está bien? Veamos algún ejemplo, ¿no? Para la aplicación. Bueno, el ejemplo patrón, ¿no? El oscilador armónico, uno de una dimensión. Sabemos, bueno, claro, ya sabemos, ¿no? El hamiltoniano lo conocemos, la ecuación de Hamilton-Jacobi la conocemos, ¿está bien? Reemplazando el P por ds de Q. Siendo que h es constante, usamos el truco, ¿no? O la receta de decir que la acción reducida es 0 menos E por T. Nos queda esta ecuación, parece 0, ¿no? Bueno, que acá ya como es una sola dimensión, ya la separación está dada, ¿no? Entonces acá, bueno, acá fíjense, acá podemos despejar lo que decíamos, podemos despejar el ds a de q, ¿no? El ds0 de q, que es el P, ¿está bien? Lo despejamos explícitamente. El E, bueno, ya sabíamos, ¿no? El E es nuestra constante, no trivial, ¿eh? Nuestra constante esencial del método de Hamilton-Jacobi, hacemos la alfa. Así que fíjense, acá nos queda claramente la P como función de la Q y la alfa, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que el movimiento está limitado, el Q no es cualquier cosa, justamente por la condición que decíamos antes, ¿no? Esto tiene que satisfacerse, entonces el Q no puede estar limitado a que esto sea positivo, ¿no? Definido, el integral. O sea que el Q cuadrado tiene que ser menor que 2 alfa sobre K, ¿no? O sea, Q tiene que estar en este rango. Que es lo que sabemos, que es lo que sabíamos, ¿no?
¿Está bien? Bueno, este sería el espacio de fase, ¿no? Bueno, entonces fíjense, acá efectivamente, acá tenemos graficada la función esta, P función de Q, para un dado valor de alfa, ¿no? Para un dado valor de la energía, ¿no? La elipse, en este caso la elipse, con sus semiejes, ¿no? Los semiejes son estos de acá, ¿no? Raíz de 2m y raíz de 2 sobre k, ¿no? Bueno, dividido por el h, ¿no? Por la energía, de raíz de 2m sobre e y raíz de 2 sobre k, ¿no? Bueno, es lo que está acá, ¿no? De 12 sobre k. ¿Está bien? Bueno, no importa. En general, olvidémonos del particular oscilador armónico. Acá lo que tenemos es una P como función de la Q y la alfa, ¿no? Limitada a los valores que tiene que tomar. Entonces, bueno, tenemos que hacer la integral. Fíjense, la integral completa, en un camino completo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, partimos de acá, damos una vuelta, llegamos acá y después seguimos, hasta volver al punto inicial. Fíjense, por eso no da cero, ¿no? Porque esto justamente, P es la derivada de S respecto de Q. Es decir, bueno, de S del Q por diferencial Q es el diferencial de S. Si lo hago en un camino cerrado me da cero, no. No, porque recorre, ¿no? Encierra un área, ¿no? Abajo, dentro de la curva. ¿Está bien? Esto no es otra cosa que el área encerrada por la curva, ¿no? En el espacio de PQ. ¿eh? Bueno, la integral, bueno, ¿cómo sería? Bueno, lo que decía, ¿no? Por ejemplo, voy de acá hasta acá por este camino, o sea, cuando el P es positivo, y vuelvo desde acá al punto inicial cuando P es negativo, ¿no? Fíjense justamente, como esto tenía un cuadrado, cuando lo despejo, el ds de Q me da un más menos, ¿no? Entonces tenemos las dos posibilidades, cuando es positivo cuando va por acá y es negativo cuando viene por acá. ¿eh? Entonces, bueno, al ser la integral completa quiere decir eso. Voy de acá a acá por este camino, o sea, cuando la raíz es positiva, desde menos a más, y vuelvo desde más a menos cuando la raíz es negativa. Desde más a menos, con raíz negativa. ¿Está bien? Fíjense obviamente que acá, aprovechando el signo menos, doy vuelta a el orden de los límites y me queda la misma integral que acá, ¿no? Con valor, con más, pero de menos hasta más, ¿no? Nos queda lo mismo. O sea, finalmente nos queda dos veces, esta integral nos queda dos veces esta, ¿no? Si quieren. ¿Eh? Bueno, y para hacer la integral, bueno, qué sé yo, por ahí conviene hacer un cambio de variable, ¿no? Escribir, usar que llamar esto u cuadrado, ¿no? A todo esto, a esto sobre alfa, digamos, u cuadrado, si me queda 1 menos u cuadrado, saco un alfa para acá. Entonces, bueno, fíjense, me queda así haciendo este cambio de variable. Y la integral, además, fíjense, en la nueva variable va entre menos 1 y 1, ¿no? Bueno, esta integral está en tabla, ¿no? La integral de raíz de 1 menos u cuadrado, bueno, da esto, ¿no? Es una cosa medio, el arco seno de u por u, ¿no? Pero no importa, está evaluada entre menos 1 y 1, así que termina dando, bueno, entre menos 1 y 1 este de acá da 0, y el arco seno, ¿no? Da pi, ¿no? Menos 1 y 1 da pi, pi sobre 2, perdón, pi sobre 2 y menos pi sobre 2, ¿no? O sea, la suma de pi sobre 2 y pi sobre 2 me da pi y dividido por 2 me da pi sobre 2. Bueno, no importa. O sea que esto acá es pi sobre 2, o sea que, fíjense, el j me queda igual a 2 pi alfa a raíz de m sobre k. ¿Está bien? O sea que esta sería mi variable, lo que está acá. Bueno, ahora tengo que despejar al revés, tengo que sacar alfa en función de j, bueno, acá es trivial, ¿no? Alfa es esto, y alfa encima la energía, ¿no? La energía directamente alfa, es esto. O sea que esto de acá es E. Bueno, y para calcular la frecuencia lo que tengo que hacer es esto. 2pi por la derivada de esto respecto de j. Obviamente me da
la frecuencia me da lo que tiene que dar, raíz de K sobre N, ¿no? ¿Está bien? Obviamente, digamos, es mucho más complicado hacer esto que resolver trivialmente el oscilador armónico, ¿no? Pero no es el punto eso, ¿no? El punto es cómo el procedimiento permite calcular la frecuencia natural del movimiento. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Díganme, por favor, en voz alta, porque no estoy viendo el chat, no puedo verlo. Bueno, veamos otro ejemplo menos trivial. El de la partícula en un potencial central. ¿Está bien? En el espacio, en 3 dimensiones, ¿no? Nada de movimiento plano ni nada así bien completo. ¿Mm? Por supuesto usamos, nos conviene obviamente coordenadas esféricas, ¿no? Potencial central con el punto de centro de atracción, digamos, en el origen. Coordenadas esféricas, r, θ y φ. ¿Está bien? Velocidad, bueno, ya sabemos, ¿no? En esas coordenadas, velocidades r punto en r, bueno, r θ punto en θ, y r seno θ phi punto en phi, ¿no? La velocidad. O sea, siempre tenemos que el trabajo es el de siempre, ¿no? Calcular el hamiltoniano, si quieren a través del lagrangiano, ¿no? Primero, para calcular los P's, o sea, todo el trabajo, por lo menos, digamos, uno no pierde la práctica con Lagrange, ¿no? Ya tiene que hacerlo siempre. ¿Está bien? Se escribe el lagrangiano, calcular los P's, ¿está bien? Hace el reemplazo para tener hamiltoniano. Entonces, bueno, ahora sí puede escribir la ecuación de Hamilton-Jacobi, bueno, ya usando que el hamiltoniano es independiente del tiempo, ¿no? Entonces, puedo usar la acción reducida, ¿no? ¿Está bien? Entonces me queda la ecuación para la acción reducida, está acá. Igual la energía, que bueno, ya sé que es mi alfa 1, digamos, ¿no? La llamo una de las alfas. ¿eh? Ya de entrada no hace falta estar. Entonces, es alfa 1, listo. Entonces, bueno, me queda esta ecuación y ahora sí, propongo la separabilidad, ¿no? Que el SC lo puedo escribir como la suma de 3 funciones, cada una de las cuales depende solo de una coordenada. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá en las notas derivadas me quedan esto. Esta depende de R, esta de θ y esta de phi. Bueno, fíjense que así como aparece, no funciona. Hay que hacer un poquito de álgebra, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, si uno multiplica toda la ecuación por esto, R cuadrado seno cuadrado θ, ¿eh? Bueno, y pasa esto para acá, pasa esto para la izquierda antes de eso, y bueno, o después, no importa, y multiplica por R cuadrado seno cuadrado θ, fíjense, queda así la ecuación, ¿no? Todo esto menos esto, multiplicado por R cuadrado seno θ, y acá obviamente se fue y me queda, ¿está bien? Me queda esto, ¿está bien? Ahí estaba este de acá, me había olvidado. No, es lo mismo, sí, lo que pasa es que acá lo distribuí, ¿está bien? Queda esto. Fíjense, esto sí depende solo de phi, y acá esto no depende de phi, depende solo de R y de θ. ¿eh? Entonces, bueno, esta depende de otras variables que esta, entonces su suma da una constante, cero, bueno, no importa en particular. Entonces, cada una de ellas tiene que ser constante por separado, ¿no? O sea, esto de acá tiene que ser una constante y esta de acá otra. Desde ya, como esta constante es positiva, digo que esto es alfa 2, por ejemplo. Entonces, bueno, esto será alfa 2 al cuadrado. ¿eh? Bueno, entonces esto de acá tiene que ser menos alfa 2 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, por un lado tenemos esto. Esto de acá, este de acá es alfa 2 al cuadrado. Bueno, trivialmente sacamos acá que, o si quieren mejor, ya habíamos puesto que esto era alfa 2. Así que P phi es alfa 2, la constante. ¿Está bien? Fíjense, esto es trivial acá. Entonces, S de phi es simplemente una constante más
alfa 2 por phi. ¿Eh? Bueno, la otra relación es esta, que esto de acá es una... Todo esto de acá es igual a menos alfa 2 cuadrado. Pero bueno, acá todavía tenemos que volver a separar, porque esto depende de R y de θ, están mezclados, ¿no? Las dependencias. Pero de nuevo, si dividimos todo por seno cuadrado de θ, ¿está bien? Fíjense que esto de acá ya no, toda esta parte de acá depende solo de R, ¿está bien? Y esto de acá, bueno, esto se va, pero no importa, sigue estando esto, depende de θ, y esto también depende de θ, ¿no? Si lo paso para la izquierda, tengo toda una cosa que depende solo de θ y una cosa que depende solo de R, sumados los dos, igualados a cero. Entonces, de nuevo, cada uno de esos es una constante, ¿no? Entonces, ven que funciona la separación, ¿no? O sea, lo escribo así, lo que dije recién, pasé a la izquierda, dividir por seno cuadrado. Fíjense, de nuevo, esto también es definido positivo, así que lo defino como algo positivo definido, alfa 3 al cuadrado. Y esto de acá, que depende de R, tiene que ser menos alfa 3 cuadrado. ¿Eh? Entonces, fíjense, de acá puedo despejar, tengo las dos condiciones, esto igual a esto igual a esto, puedo despejar estos dos, ds a de θ y ds r de θ, ¿no? Lo que está hecho acá abajo. De θ es el ds de θ, que es, bueno, despejando de acá me queda esto, y el PR de dsr de r me queda, despejando de acá, igualado a menos alfa 3 cuadrado. Fíjense, ¿está bien? Bueno, fíjense acá θ también está limitado, porque de nuevo esto tiene que ser definido positivo, ¿está bien? Si uno se da cuenta, bueno, pone que esto tiene que ser definido positivo, le queda esto, que el módulo de θ tiene que ser mayor o igual que el arco seno de la cociente de esta constante. ¿Está bien? Bueno, y esto de nuevo también, con lo cual limita el R, ¿no? También el movimiento en R está limitado. Entonces tenemos acá el caso característico para definir, ¿no?, nuestra variable de acción. ¿Está bien? Bueno, ya tenemos, como habíamos dicho, tenemos explícitamente los tres, ¿no? Tenemos el Pφ, que era el primero, que era el más simple, Pφ, que era simplemente alfa 2, el Pθ, que es esto, y el PR, que es esto. Podemos hacer su integral en un movimiento completo de de su coordenada conjugada. El Φ, bueno, su movimiento completo es el 2π, del Φ 2π, entonces, bueno, será 2π por alfa 2. El J Φ es esto. El Pθ, que se hace acá, ¿no?, también se puede hacer, digamos, si uno ve está limitado, ¿no?, el θ a estos valores, ¿de acuerdo, no?, como tenía que ser. ¿Está bien? Entonces, bueno, sería la integral esta limitada a estos valores de, llamo delta θ a esto, ¿no?, a la diferencia entre este punto, que es el arco seno de alfa 2 sobre alfa 3, y pi sobre 2. Entonces, bueno, la integral sería esta de acá. Bueno, que si uno la hace, no es trivial, pero en principio se puede hacer y da esto. De algo simple, pero no es que aparece así directamente en tablas, o cosas así. Hay que trabajar un poquito, pero bueno. Entonces, fíjense, quedan esas dos condiciones. El J phi es este de acá y el J θ es este de acá. Entonces, fíjense, bueno, el JR es la integral esta, ¿no?, que será, el R estará limitado entre un R mínimo y un R máximo. Y hay que simplificar. Bueno, acá depende cuál será el potencial, así que no lo hacemos explícitamente, pero en este caso, ahora, digamos, ¿no?, pero queda esta relación. Entonces, fíjense qué nos dice esto. Fíjense que de estas dos puedo despejar, entre estas dos relaciones, puedo despejar alfa 3, ¿no?, en términos de los J. Bueno, fíjense que si yo sumo este más este,
el 2pi alfa 2 se cancela con este menos 2pi alfa 2 y me queda 2pi alfa 3, ¿no? O sea que la suma de estos dos es 2pi alfa 3. O sea que alfa 3 es la suma de esos j sobre 2pi. ¿Eh? ¿Qué es lo que aparece acá, no? El alfa 3. En el j. ¿Está bien? Entonces, bueno, el JR me queda, fíjense, de esta forma, ¿no? Es la integral esta, genérica, que depende de estas cosas. ¿Está bien? Bueno, entonces, fíjense, nos queda en general, nos queda esto, ¿no? Nos queda que JR va a depender, una vez que hagamos la integral en R, nos va a quedar dependiendo de alfa 1 y de la suma esta, J tita más J phi. ¿Eh? Esas son las dependencias que van a quedar cuando ya se nos vaya toda la dependencia habiendo integrado en R, ¿no? Por supuesto, porque el BR considerado también, digamos, la integral estos R máximo y R mínimo también dependen de esas mismas constantes, ¿no? No es que aparezcan solamente porque están acá. ¿Eh? Entonces, bueno, fíjense, cuando nos va a quedar el JR de esta manera, dependiendo de estas constantes, y cuando lo invertamos, digamos, ¿está bien? Podemos tener el alfa 1, nos va a quedar una función del JR y de estas dos sumas, ¿no? Lo que está acá. Cuando invertamos esta relación, alfa 1 va a ser función del JR y de la suma. No de ellos por separado, sino de su suma. ¿Está bien? Y alfa 1 no es otra cosa que la energía, ¿no? Lo que decíamos. Entonces, fíjense, si queremos calcular la frecuencia angular, la frecuencia angular correspondiente a la variable tita, hacemos esto, ¿no? Y si queremos calcular la frecuencia angular respecto a la variable phi, hacemos esto. Y fíjense que los dos dan lo mismo, ¿no? Porque el E depende de la suma de ellos. O sea, derivar de una de la otra me da el mismo número. Entonces, fíjense que esto ya me dice, sin haber hecho cuentas adicionales, que estas dos frecuencias son iguales. La frecuencia del movimiento en tita y la frecuencia del movimiento en phi. O sea, cada vez que da una vuelta completa en phi, el tita va y viene y vuelve al mismo punto. ¿Eh? ¿Está bien? O sea, en ese sentido la órbita se repite. Bueno, esa es justamente la condición del movimiento plano, ¿no? Movimiento plano, pero expresado en el espacio en general. No elegimos no elegimos las coordenadas para que el movimiento se desarrolle en las variables. ¿Eh? Por ejemplo, para que θ sea constante. Como habíamos hecho, ¿no? Recuerdan, habíamos elegido un θ particular, que es pi sobre 2, para que el movimiento sea plano, ¿no? En el movimiento. Acá, ¿no? Cuando hacemos acá. Acá lo dejamos arbitrario. No está limitado el θ a pi sobre 2 de manera que el movimiento es plano. ¿Eh? Entonces, el movimiento será plano, digamos, pero el plano estará torcido. Entonces el θ está cambiando todo el tiempo, a la vez que phi. Pero lo que sí es cierto es que cuando phi recorre un movimiento completo, el θ va y viene y vuelve al mismo punto, ¿no? O sea, si quieren, creo que está acá. ¿Está bien? O sea que el movimiento es plano. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasaría si seguimos el problema, lo completamos, pero ya particularizando para el potencial kepleriano, ¿no? Por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, ejemplo importante, ¿no? Si ponemos que el potencial B es el de Kepler, el menos Gm sobre R, ¿no? Cuerpo central muy pesado, digamos, ¿no? ¿Está bien? Si queremos. ¿Está bien? Entonces, sería así, ¿no? Reemplazar el BR en la expresión que teníamos ya anterior, JR era esto. Bueno, y de nuevo, ahora sí, la integral ya es explícita, se puede hacer, tenemos la dependencia en R explícita.
Y se puede hacer. De nuevo no es trivial, ¿eh? Hay trucos, digamos, para hacerlo. Así lo pueden mirar en el Gosten, por ejemplo, ¿no? Todas estas cosas para hacer la integral esta en particular. Pero no importa, lo esencial es que cuando uno hace esta integral, lo que obtiene es esto acá. ¿Eh? Que JR es explícitamente esto. Lo que antes lo mencionábamos en forma genérica, bueno, acá lo tenemos en forma explícita. ¿Está bien? Recuerden que el alfa 1 es la energía, ¿no? Y para el movimiento el movimiento acotado tiene que ser negativo, ¿no? La energía. Entre un radio mínimo y un radio máximo, ¿no? Así que acá aparece correctamente menos alfa 1. Entonces, bueno. Bueno, entonces, si uno despeja de acá, alfa 1 en función, o la energía, si quieren, ¿no? En función de los J, fíjense, le queda esto, ¿no? Entonces ahora, bueno, en particular, en el caso de Kepler, claro, simplemente esto pasó para el otro lado y queda la suma de los tres J. Y de ahí despeja el alfa 1, ¿no? Entonces fíjense que en el caso este particular de Kepler sucede esto, que el alfa no depende de estos por separado, sino depende solamente de su suma. ¿Eh? ¿Eso qué significa? Bueno, significa que, de nuevo, cuando calculo los omega, derivando, ¿no? la energía, que es el alfa 1, ¿no? Respecto a cada uno de los J, me da lo mismo cada una de las derivadas. ¿Eh? Ya sea deriva de JR, J tita, J phi, la derivada me da lo mismo. O sea que las tres frecuencias son iguales. Omega R, omega tita y omega phi. Fíjense, bueno, acá está claramente en relaciones racionales entre ellas. ¿Eh? Uno es directamente multiplicado por uno cada uno. Entonces, bueno, acá tenemos el caso, bueno, muy característico de la órbita, del movimiento que se repite, ¿no? La órbita cerrada. En este caso, una órbita que la conocemos, sabemos que es relativamente simple, es la elipse, ¿no? En un plano, inclinada, ¿está bien? Pero bueno, fíjense que esto es esencial, el hecho que las frecuencias sean así, dependiente de cuál es el potencial, ¿no? Si ponemos otro potencial que no sea este, no pasa esto. Bueno, salvo, recuerdan el caso del oscilador armónico, ¿no? Si el potencial este fuera armónico, central, ¿no? ¿Está bien? Si fuera, ¿no? El K sobre 2 en ese caso, daría que la energía es proporcional a la suma. Obviamente tiene otra expresión, se aparece arriba, cosas, pero también es una función de la suma de los otros. Entonces también por el caso de armónico isótropo, ¿no? Que depende de R, también es cerrada, ¿no? Son los únicos dos casos en los cuales los únicos dos potenciales para los que tenemos órbita cerrada, el problema central, ¿no? Así. Pero si no, entonces tendríamos, en general, para otros potenciales tenemos frecuencias. Estas dos van a ser siempre iguales, tu relación va a ser racional, claramente, pero el omega R va a estar en una relación no racional con las otras. ¿Está bien? En general. O no. ¿Está bien? Bueno, esto es básicamente todo lo que les quería contar del tema. De variables de angulación. ¿Está bien? Ah, perdón. No es todo lo que les quería contar. Perdón. Perdón por haberlos ilusionado, ¿no? Pero no, discúlpenme, todavía queda un punto importante más. ¿Eh? Así que vamos a compartir de nuevo. Perdón. El problema es que no avanzaba, eso es el problema. Bueno, el tema es importante e interesante además. El tema de lo que se llama invariantes adiabáticos, ¿no? Dice, ¿qué es lo que habíamos visto acá? Bueno, en el caso estricto del hamiltoniano independiente del tiempo, ¿está bien?
con variables separables y los movimientos acotados, teníamos, bueno, el método este de variable de ángulo de acción, donde teníamos las variables justamente de ángulo, ¿no? Que funcionaban de la forma θ, una constante más omega t, y las variables de acción que eran constantes, las j eran constantes. ¿Qué pasa cuando tenemos un hamiltoniano de ese estilo, pero que además depende de alguna variable, de algún parámetro, si quieren, del hamiltoniano que varía lentamente en el tiempo? ¿Qué quiere decir lentamente? Que, por ejemplo, que la variación relativa del parámetro, por ejemplo, lambda punto sobre lambda, nos daría una frecuencia característica de variación, ¿no? Un tiempo, la inversa de un tiempo característico de variación, fuera muy chico comparada con las frecuencias naturales del problema, ¿no? O sea que si lambda no variara, el problema tiene unas frecuencias naturales, dadas que las calculamos con el método de recién. Pero bueno, ahora supongamos que no sé, por ejemplo, el movimiento planetario, ¿no? Eh, el cuerpo central, el Sol, está expulsando masa, ¿no? Naturalmente, ¿no? Está expulsando masa, el viento solar que se está perdiendo masa, entonces la masa del planeta central está decayendo con el tiempo, lentamente. Entonces uno dice, bueno, la órbita de la Tierra no va a ser la misma, ¿eh? Si la masa del cuerpo central está cambiando, bueno, obviamente va a dar mucha vuelta a la Tierra alrededor del Sol hasta que se note algún cambio, ¿está bien? ¿Ok? Y bueno, y ese cambio está dado justamente por la variación muy lenta del parámetro ese, que es la masa solar, por ejemplo, ¿eh? A eso me refiero cuando digo esto. Entonces, en ese sentido, fíjense que a los tiempos largos considerados, el hamiltoniano no es independiente del tiempo, está cambiando, ¿no? ¿Está bien? Porque depende de la masa solar, pero la masa solar es una función del tiempo. Entonces, bueno, ya no se cumple esto, el dH de t ya no es cero, pero lo podemos calcular, ¿no? Si el h depende de un parámetro y el parámetro depende del tiempo, la derivada de h respecto a t lo puedo escribir así. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto por un lado. Y por el otro lado, por el otro lado seguimos usando vamos a usar el S0 como lo calculamos recién para las variables de angulación, la acción reducida. O sea, el problema sigue siendo también separable, todo eso sigue cumpliendo. ¿Está bien? Entonces vamos a seguir definiendo todo lo mismo, las mismas variables de acción. ¿Está bien? ¿Está bien? El S0. Pero ahora el S0 va a ser también una función del parámetro lambda, ¿no? ¿Está bien? Justamente porque el lambda está metido en el hamiltoniano y la ecuación para S0 es esencialmente el hamiltoniano, ¿no? Donde reemplazamos las P por las de S0 de Q. ¿eh? O sea que nos va a depender así. Fíjense que el lambda, si quieren, hace las veces del tiempo, ¿no? Es una variable independiente de las otras. Las Q, el J y el lambda varían independientemente ellos. Y ese cero es una función. Bueno, y seguimos usándolo también, ese cero lo seguimos usando como función generatriz. ¿Está bien? ¿Ok? Pero bueno, ahora es una función generatriz que depende lentamente del tiempo, a través del parámetro este que varía muy lentamente en el tiempo. ¿Está bien? Entonces, bueno, pero no importa. Esta función la tenemos al principio. ¿Ok? Entonces podemos hacer el cambio de variables a las nuevas coordenadas. ¿Está bien? Las nuevas P y las J, que son las nuevas Q. ¿eh? Entonces, bueno, estas son las relaciones de siempre, las P de C0 de Q, las P nuevas menos de C0 de J, ¿está bien? Que serían nuestras variables de ángulo, ¿no? Salvo el factor menos 1 sobre pi, lo mismo que antes. Pero fíjense que ahora el hamiltoniano no es igual al original, al que era la energía. ¿eh? Ahora le tenemos que sumar la dependencia temporal de ese cero, que viene a través de la lambda. O sea, el nuevo h es el h original más ese cero de t. O sea, bueno,
a través de la dependencia en lambda de S0 de lambda por lambda punto. ¿Está bien? Y este, por supuesto, este sí es la energía del problema, ¿no? Ya sabiendo. Que depende del tiempo, a través del lambda. ¿Está bien? Bueno, no importa, tenemos el hamiltoniano nuevo que es este, y podemos hacer las ecuaciones de Hamilton. Los nuevos Q's, o sea, los J, su derivada es el dH de los nuevos P. O en términos de las variables de ángulo es esto, ¿no? Simplemente. Entonces, bueno, los J puntos ahora son, hago la derivada de esto. Por supuesto, esta parte de acá no depende de los tita. ¿Está bien? Pero, bueno, esto en principio sí. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, porque los tita vienen a través de la dependencia de los Q, ¿no? Los Q dependen de tita. Pero esta E no es acá, que solo depende de los J. Entonces, bueno, acá tenemos dependencia de tita. Entonces, en principio, fíjense que ahora, a diferencia de lo que era antes, los J ya no son constantes, las variables de acción. Sino que tiene una derivada no nula. Que pusieron lambda punto. ¿Está bien? Bueno, la idea ¿cuál es? Lo que vamos a ver es que, si bien tiene una variación proporcional a lambda punto, resulta que esa variación es muchísimo más chica, ni siquiera es proporcional a lambda punto, es mucho más chica. Acá todo, el problema varía en tiempos del orden de dados por lambda punto, ¿no? ¿Está bien? Que son tiempos lentos, pero no importa, el problema está variando. Bueno, lo que pasa con estas variables es que varían todavía mucho más lentamente que eso. ¿Eh? O sea que aún para la variación que uno considera en tiempos largos, debido a la variación de lambda, aún en esos tiempos largos los J se mantienen constantes. O sea, esta variación, este J punto es mucho más chico que algo proporcional a lambda punto. ¿Está bien? Por eso se dice que son variables adiabáticas, que cambian extremadamente lento. ¿Está bien? Bueno, para ver eso es muy simple, viendo cuánto cambia, bueno, cuánto cambia la acción, el S0, ¿no? Fíjense, lo que queremos ver es que esto de acá cambia en tiempo, cambia muy lento. Esto es un número muy chiquito, que es prácticamente cero. ¿Eh? Con lo cual la dependencia proporcional a lambda punto no es tal, porque esto de acá es básicamente cero. ¿Está bien? Bueno, para eso vemos esto, ¿no? Que la variación, cuando una de las variables hace una vuelta completa, la variación de ese cero es esto, ¿no? Por definición, ¿no? Ya sabemos. Y de ese cero de QK es PK, o sea que, y esto no es otra cosa que JK, ¿no? ¿Eh? Entonces, fíjense entonces que el delta de ese cero, cuánto cambia el cambio este de ese cero, depende solo de JK, no depende de las otras variables independientes. ¿Cuáles son las otras variables? Bueno, los otros J y el lambda. ¿Eh? Entonces, fíjense, bueno, en otras palabras, la derivada de S0, de delta S0 respecto a lambda, es cero, ¿no? Sería la derivada de JK respecto a lambda, son variables independientes. Se hace completo. ¿Está bien? Por supuesto, el S0 sí depende de lambda, ¿no? ¿Está bien? Pero su variación cuando una coordenada, cualquiera de ellas, da una vuelta completa, no. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, bueno, tenemos esta condición. La derivada de lambda de delta S0 es 0. Fíjense que eso también se puede escribir como que delta de la derivada de S0 respecto a lambda es 0, ¿no? Si no les parece razonable, bueno, se puede ver acá, ¿no? El delta, esto de acá, el delta derivada de S0 de lambda es justamente la variación de cualquier cosa es la derivada de esa cualquier cosa respecto a QK por diferencial Q sub K integrado en todo el cambio de Q sub K. ¿Está bien? De nuevo, son todas variables independientes, los lambdas, los Qs y los J son independientes, así que bueno, las puedo sacar la derivada respecto a lambda.
Y acá, bueno, cuando saco la derivada respecto a lambda me queda esto, y esto es el J acá. Entonces, esto es cero. Esta forma de ver. Entonces tengo, ¿está bien? O sea que cuando, fíjense, esto me dice que cuando el delta K, digamos, el delta es cero, el delta de la derivada esta, cuando se cumple un movimiento completo del Q sub K, da cero. O sea, el cambio de esta derivada, cuando el Q sub K hizo un movimiento completo. Pero recuerden que ya sabemos que un movimiento completo de Q sub K equivale a una variación de 2pi del teta K, ¿no? ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Esto me está diciendo que cuando el teta K varía en 2pi, la derivada de ese cero de lambda, ¿está bien? Vuelve a su valor inicial, no varía. ¿Eh? O sea, volvió a su valor inicial. Esto quiere decir que esto es una función periódica de teta K. ¿Está bien? Cuando teta K recorre 2pi, esto no volvió a su punto inicial, su variación es cero. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto me está diciendo esto, que la derivada de S0 respecto de lambda es una función periódica. Y por supuesto, eh, recuerdan, lo que tenemos que calcular por el J punto era la derivada de teta K de S0 de lambda. De S0 de lambda es una función periódica de teta K. Su derivada también es una función periódica, ¿no? La derivada de una función periódica también es una función periódica. ¿Está bien? Entonces, fíjense, la derivada de la función periódica es una función periódica. Entonces, fíjense qué pasa cuando, si yo promedio, por ejemplo, la variación de J punto en un periodo del movimiento rápido, ¿no? De la frecuencia omega K, por ejemplo. ¿Está bien? Fíjense, esto de acá, su promedio da cero. Este lambda punto, obviamente, ¿cómo se dice? En, en el tiempo, en un periodo del movimiento rápido del sistema, este no cambió nada, ¿no? Digamos, la masa del Sol no varió nada en una vuelta, en un año, una vuelta que dio la Tierra. ¿Está bien? O sea, vale. Eso no se mantiene constante, digamos, si quieren, es crucial. Entonces quiere decir que cuando yo promedio en un año, digamos, de vuelta a la Tierra, en un periodo de movimiento, eh, esto de acá lo puedo sacar afuera del, o sea, lo que estoy considerando es el periodo. Y eso da cero. ¿Eh? Entonces fíjense que lo que me está diciendo esto es que a tiempos largos el J punto no varía, ¿eh? Ni siquiera varía proporcional al lambda punto. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, lo importante es eso, es decir, que aun cuando yo considero tiempos tales en los cuales el sistema cambió porque el parámetro cambió apreciativamente, apreciablemente, en ese caso yo puedo considerar que los J se mantuvieron constantes, aún así. ¿Está bien? Entonces, eso es muy útil. Por ejemplo, fíjense, una cosa simple, ¿no? Tenemos un oscilador armónico cualquiera, ¿no? Y tal que algo, por ejemplo, un parámetro está cambiando muy lentamente. Por ejemplo, no sé, la constante del resorte. El resorte se va ablandando, digamos. De tanto oscilar, el resorte se va reblandeciendo, ¿no? Su constante va disminuyendo, por ejemplo. O, qué sé yo, se va perdiendo masa, no sé, de la partícula. Lo que quieran, ¿no? Una variación lenta, ¿no? Que oscila muchas veces y el parámetro se varía muy poquito, ¿no? En los tiempos de oscilación. Bueno, ya sabemos calcular, todas estas cosas ya las sabemos calcular, ¿no? Lo habíamos calculado antes. El J es esto. Y decimos que esto no cambia en el tiempo por más que cambien todas las otras cosas. ¿Está bien? Entonces fíjense, por ejemplo, que el E esencialmente me queda igual a J sobre 2pi. J es una constante. Constante aún a tiempos largos, aún cuando el K estuvo variando o la masa estuvo variando, le di un tiempo suficiente para que varíe, pero aún así el J se mantuvo constante. Entonces fíjense lo que pasa.
La variación de la energía del sistema, obviamente ahora la energía cambia, ¿no? Porque ya el hamiltoniano no es constante. Depende del tiempo a través de cómo depende del tiempo el parámetro K, por ejemplo. Entonces, fíjense, la energía cambió proporcional a la frecuencia. Obviamente, cuando el K cambia, cambia la frecuencia, ¿no? ¿Está bien? La raíz de K. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto me dice, por ejemplo, cómo cambia que la energía, el cambio de energía del sistema es proporcional al cambio de la frecuencia, a través de esta constante. ¿Eh? Bueno, y un problema un poquito más, ahora sí, terminamos con este, ¿no? El problema más, por ejemplo, de un péndulo de pequeña amplitud, ¿no? ¿Está bien? El péndulo que ya vimos antes de pequeña amplitud. Y imagínense, por ejemplo, no sé, que la longitud del péndulo va variando lentamente. Uno va soltando, por ejemplo, muy lentamente la soga, el hilito del péndulo, ¿está bien? Oscila muchas veces para que se note un cambio en el L, ¿no? El L va lento en el sentido comparado con el periodo del péndulo, ¿no? ¿Está bien? La condición es esa. Entonces, bueno, aún así, nosotros, a pesar de que el tiempo sea suficiente para que el L se note su cambio, sabemos que el J se va a mantener constante. ¿Está bien? El J, bueno, el péndulo bueno, es el mismo, el péndulo de pequeña amplitud es igual al oscilador armónico, ¿no? Identificamos la frecuencia G sobre L, ¿no? Así que simplemente podemos usar la misma expresión que tenemos acá. ¿Eh? Ponemos acá la frecuencia que le corresponde al péndulo en lugar del oscilador armónico. ¿Eh? El JZ. ¿Está bien? O si no, nos tomamos el trabajo y calculamos el J, no importa, hacemos la cuenta otra vez, pero bueno, no hace falta. ¿Está bien? Entonces, fíjense, otra vez me dice esto, que esto acá es constante. ¿Mm? Obviamente, fíjense, acá, que esto sea constante me dice que, ¿qué cosa es constante acá? Bueno, esto 2pi g es constante. Estamos suponiendo que no sé, que la gravedad se mantiene constante, ¿no? Que lo que estamos soltando es alargando el péndulo, por ejemplo, o achicando la longitud del péndulo muy lentamente. Entonces, fíjense que lo que es constante es que la raíz de L por E es constante. ¿Eh? Entonces, esa es información importante. Me está diciendo cómo se reflejan las variaciones de una cosa en la otra. Bueno, fíjense que la energía del péndulo es proporcional, ¿no? Está relacionada con la amplitud máxima, ¿no? Cuando llega al punto máximo con velocidad cero, bueno, toda la energía es potencial y, bueno, la energía es esta. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en otras palabras, si reemplazo de acá, tengo que la amplitud máxima del péndulo al cuadrado multiplicada por la longitud a la 3 medios, vino L por raíz de L, es constante. ¿Está bien? ¿Y qué valor constante? Bueno, será igual al valor que tenía inicialmente, ¿no? Inicialmente tenía una cierta longitud y una cierta amplitud. Tenemos esta relación. Entonces, fíjense que podemos despejar cómo depende la amplitud del péndulo de la longitud que va teniendo a medida que lo voy largando o acortando, digamos. Entonces, la amplitud cambia de esta manera, ¿no? Cuanto más largo sea, fíjense, la amplitud va decayendo, ¿no? Respecto a la inicial. Con esta ley, además. Entonces, fíjense la utilidad, ¿no? Como estos invariantes adiabáticos que yo sé que se mantienen constantes a pesar del cambio lento de los parámetros, me sirven para sacar información importante sin resolver el problema, ¿no? Esencialmente. No. ¿Alguna duda? Ahora sí que no. Bueno. Bueno, entonces los libero para... No sé si hay alguien de la práctica. No, ¿no? No. Bueno. Entonces los libero directamente así después cuando retomo la práctica en un rato. Bueno, nos vemos entonces el jueves. Dios mediante.